Empezamos con el tema de flexión. Bueno, vamos a correr esto para acá. Listo. Bueno. El tema de flexión es un tema cortito, donde los ejercicios son muy fáciles de realizar, ¿sí? Y normalmente se le realiza flexión a los materiales más frágiles. Cuando, por ejemplo, vamos a admitir, cuando, a ver, espérenme un minutito, porque, ahí está. Cuando, por ejemplo, los materiales frágiles no se les puede hacer ensayo de tracción, porque cuando uno les hace, disculpen, pero cuando uno les hace el ensayo de tracción, las mordazas rompen el material, por lo tanto no se les puede ensayar la tracción, se les hace un ensayo de flexión, se les puede hacer un ensayo de flexión o un ensayo de compresión. Bueno, el ensayo de flexión, ¿en qué consiste? Bueno, tenemos una viga. ¿Qué significa esta viga? Que tenemos que una dimensión es más alargada que la otra. Espérenme un minuto. Una dimensión, que será esta dimensión, es mucho más alargada que la otra dimensión, ¿sí? Lo que se hace es poner a esta viga sobre dos apoyos o dos soportes y se le aplica una carga, si lo vemos, acá, fíjense, ven, esta dimensión es mucho más grande, más alargada que esta dimensión y que esta dimensión, ¿sí? Donde la ponemos sobre dos apoyos y le aplicamos una carga en el medio de los dos apoyos, aplicamos una carga, y esto lo que va a producir es que esta viga se flexione, como en este caso, y lo que nosotros vamos a medir justamente es la resistencia a la flexión. ¿Está? Bueno, esta viga puede llegar a ser de rectangular o puede llegar a ser circular, cualquiera de las dos. ¿Cómo se calcula la tensión de flexión, que así la vamos a llamar, tensión de flexión? Bueno, me dicen que mi conexión a internet es inestable. ¿Cómo se puede llegar a calcular? Bueno, fíjense, como nosotros calculábamos la tensión de tracción, por favor apaguen los micrófonos. Decíamos entonces que cuando calculábamos la tensión de tracción era igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? En este caso, en la tensión de flexión, lo que nosotros calculamos ya no va a ser fuerza sobre área, sino va a ser momento de la viga con respecto al momento de inercia de la viga, ¿sí? Momento de la viga con respecto al momento de inercia de la viga. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de una viga que es rectangular, el momento de inercia de la viga va a ser ¿sí? Y en el caso de una viga que es circular, el momento de la viga va a ser Por lo tanto, la resistencia a la flexión para una viga va a depender de si esa viga es rectangular o esa viga es circular. Va a cambiar. Y lo vemos acá. Fíjense que la resistencia siempre, la tensión siempre se la puede escribir como sigma. Yo generalmente le pongo directamente resistencia a la flexión, pero ustedes le pueden poner sigma a la flexión.
La tensión de flexión entonces va a ser igual a 3F por L sobre 2B por H cuadrado. Fíjense que la tensión de flexión del círculo es la fuerza por la longitud sobre pi por radio al cubo, ¿sí? Fíjense entonces que de acuerdo a la sección de la viga, si es rectangular o es circular, va a cambiar la fórmula de resistencia a la flexión. Eso no nos sucedía cuando aplicábamos la resistencia a la tracción, cuando aplicábamos el ensayo de tracción. Decíamos directamente que era fuerza sobre área, el área cambiaba, pero bueno, la fuerza, se aplicaba una fuerza y lo único que nos cambiaba era el área. En este caso, cambia completamente la fórmula de acuerdo si es una sección rectangular o es una sección circular. Bueno, veíamos entonces que lo que teníamos era la viga, donde a esta viga se le aplicaba una carga y, bueno, donde decíamos que teníamos diferentes dimensiones. Esta dimensión era mucho más grande que esta. Decíamos que tenemos una distancia entre los ejes de los apoyos y, por lo tanto, si nosotros volvemos a la fórmula de resistencia a la flexión, decimos entonces que es igual a 3 veces la fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? No se confundan con la distancia que tienen que tomar, porque normalmente en los ejercicios lo que nosotros decimos es una viga que tiene esta longitud, por este ancho, ¿sí? Y por ahí toman que la longitud que figura en esta fórmula es la longitud de la viga. No es la longitud de la viga, sino es la longitud entre los ejes de apoyo. Esa es la longitud que va aplicada en la fórmula, porque en realidad lo que se deforma es lo que nosotros, la deformación que nosotros medimos es la deformación entre ejes de apoyo, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que era la fuerza por la longitud entre ejes de apoyo dividido el ancho W, por el espesor al cuadrado, ¿sí? De esa forma, entonces, calculábamos la resistencia a la flexión. Bueno, acá está explicado entonces, F es la carga de la fractura, L es la distancia entre los dos apoyos, W el ancho y H la altura. Igual que en el ensayo de tracción, lo que nosotros vamos a calcular también en el de flexión va a ser el módulo de elasticidad, que en este caso no se va a llamar módulo de elasticidad, sino el módulo de flexión. El módulo de flexión también va a depender del tipo de figura que tenemos, si es un rectángulo o si es un círculo, ¿sí? Y el módulo de flexión va a ser igual entonces a la longitud, que acuérdense que la longitud era la separación entre los apoyos, al cubo por la fuerza que se está aplicando, dividido el ancho de la probeta por el espesor de la probeta, y acá se nos suma la deformación, ¿sí? Que esta puede ser deformación o flecha o deflexión. Cualquiera de las tres formas que las podamos ver en el ejercicio, estamos hablando de esto. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que el módulo de elasticidad en el ejercicio de tracción era igual a la tensión sobre la deformación longitudinal? Bueno, acá el módulo de flexión también se saca de la misma forma, lo único que en vez de la deformación longitudinal que teníamos abajo, lo que vamos a tener ahora es la deflexión de la viga. ¿Cuál es la deflexión de la viga? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, esta viga donde imaginamos que esta viga tiene en el medio un eje llamado eje neutro. Se le llama eje neutro porque se supone que ese eje no sufre esfuerzos ni de compresión ni de tracción.
Por eso es eje neutro. Ahora, nosotros consideramos que si estamos aplicándole una carga, como en este caso, una carga de arriba, lo que vamos a tener entonces es todas las fibras que están por encima de ese eje neutro van a estar comprimidas. Todas las fibras que están por debajo de ese eje neutro van a estar traccionadas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si nosotros decimos entonces que ese eje neutro no se altera, ¿sí? No se comprime ni tracciona, lo que tenemos entonces es ese eje neutro, todas las fibras por encima del eje neutro van a estar comprimidas y todas las de abajo del eje neutro van a estar traccionadas. Esto tengo que acordarme que esto es en el caso que la fuerza esté aplicada de esta forma. Si yo la fuerza la tengo aplicada de esta otra forma, o sea, de abajo para arriba, ¿sí? La flecha va de abajo para arriba, evidentemente que esto me va a reaccionar de diferente forma, la flecha la voy a tener acá arriba, por lo tanto las fibras de abajo van a estar comprimidas y las de arriba fraccionadas. Es decir, va a ser exactamente al revés. Tengo que tener el cuidado de dónde estoy aplicándole carga. Pero en realidad, el ensayo que nosotros hacemos con la máquina, este ensayo se hace con una máquina que puede ser una máquina de compresión o inclusive las máquinas de tracción. Por ejemplo, la máquina que está en el laboratorio de mecánica de la facultad, esa máquina también se la puede utilizar para hacer estos ensayos de flexión, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que la deflexión se medía desde el eje neutro hasta la fibra del borde inferior, ¿sí? Esa es la distancia que se toma de deflexión. Bueno, por último, entonces, decimos que podemos graficar, ¿se acuerdan que nosotros en tracción graficábamos la tensión de tracción, la tensión que se iba produciendo de acuerdo a las diferentes cargas, versus la deformación longitudinal, y nos daba una curva, ¿sí? Como la que ya habíamos visto. En este caso, por ejemplo, tenemos que también lo que graficamos también es tensión o esfuerzo versus deflexión, ¿sí? Y vamos a tener una curva de este tipo. Acuérdense lo que habíamos visto, esperen que voy a borrar acá. Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos, si esto era tensión y esto era deformación longitudinal en tracción, decíamos que podíamos tener una curva donde teníamos un módulo de elasticidad muy alto y luego lo que decíamos era que teníamos un sigma de tracción y luego rompía. O podríamos tener una curva donde el módulo de elasticidad no era más alto, la pendiente era más inclinada, es decir, si este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa 1, es decir, alfa era menor que alfa 1, ¿sí? Y después teníamos que la curva, ¿sí?, se prolongaba y llegábamos al punto máximo y luego al punto de rotura. Eso es lo que nosotros habíamos visto cuando habíamos visto tracción. Decíamos entonces que esta área era menor que el área que teníamos que formaba esa curva. Entonces, decíamos que en el caso de la primera curva, en esta curva, donde el módulo de elasticidad es más alto, quiere decir que es un material más resistente, porque el módulo de elasticidad es más alto, y además, fíjense, el sigma de tracción es mucho más elevado que en esta curva, por lo tanto es un material más resistente, pero es un material más frágil, tiene un comportamiento frágil. En este caso, decíamos que en esta curva, el módulo de elasticidad tenía una pendiente menor,
era menos, tenía menos, era menos resistente, ¿sí? Pero era mucho más dúctil, era un material mucho más dúctil. Bueno, en el caso entonces de que si nosotros tuviéramos que graficar, como en este caso, estos materiales, donde tenemos que, fíjense, un módulo de flexión muy elevado, muy empinado, y luego tenemos una curva donde a la carga máxima rompe. Acá en estos casos no rompía la carga máxima, se estiraba un poquito más. En estos dos ejemplos decíamos que teníamos que las curvas estas tenían un campo elástico y tenían algún campo plástico. En este caso tenían mucho campo plástico, en ese caso tenían menos campo plástico, ¿sí? En el caso de estos materiales, directamente no entran a ese campo plástico. Fíjense, o entran muy poco a ese campo plástico. Tienen un campo elástico y luego rompen la curva. O sea, prácticamente no entran en un campo plástico, ¿sí? Bueno, a ver qué me preguntan acá. A ustedes, sí, recién me apareció, la pregunta dice, a ustedes también se les corta. Sí, acá me pareció que hay problemas con internet, ¿sí? Dice traccionadas las fibras de abajo, Roberto Rivero, ¿qué es lo que querés preguntar con respecto a esto de traccionadas las fibras de abajo? ¿Sí? Porque en este caso, donde la carga está aplicada arriba, lo que vos tenés es estas fibras de acá abajo están traccionadas y estas fibras de acá arriba están comprimidas, ¿sí? Siempre lo estás considerando desde el eje neutro, ¿ves? El eje neutro lo tenés acá, vos estas fibras comprimidas y estas fibras traccionadas. No sé si esa es tu duda. Bueno, con respecto entonces a este tema, el teórico de este tema es únicamente esa explicación y lo que vamos a ir es a hacer los ejercicios que están en el apunte. De 10, profe, no había escuchado bien. Bárbaro, sí, yo tampoco, yo tengo el coso atrás. La verdad que me está molestando bastante. Bueno, vamos a los ejercicios. Los ejercicios están en la página 19 y en Bazán, en el apunte. Y en el apunte de Bazán, el ejercicio está en la página. A ver, espérenme. En la página 29, el ejercicio número 1 es el de Bazán y en el de Educo es el ejercicio 73. Bien. Bueno, vamos entonces. Vamos entonces al ejercicio que dice el ejercicio 73. Dice una barra de alúmina de 9 pulgadas de largo. Vamos acá a ir explicando. La barra de alúmina que tiene 9 pulgadas de largo, 0,5 pulgadas de ancho y 0,25 pulgadas de espesor. Se ensaya a flexión 3 puntos. Ustedes van a ver que cuando dice se ensaya a flexión 3 puntos, significa porque tiene 2 apoyos y un punto donde se flexiona. ¿Sí? Con una distancia entre apoyos de 6 pulgadas. ¿Sí? Esta es la distancia que me interesa. Esta distancia de 6 pulgadas, no la de 9 pulgadas. Bueno, los resultados obtenidos se muestran en la
tabla y me da, lo que me da la tabla es la fuerza, ¿sí? Se ha ido haciendo el ensayo y me ha ido dando para cada fuerza una deflexión. Lo que me pide calcular es el módulo de elasticidad en flexión y la resistencia a la flexión. Bueno, lo vamos a hacer rápidamente. Profe, ¿qué quiere decir 3 puntos entonces? 2 apoyos y qué más. ¿Cómo? Los 3 puntos que eran 2 apoyos y... Los 3 puntos, cuando hablan de los 3 puntos, son los 2 apoyos y la fuerza donde se está aplicando, ¿sí? Por eso que se llama de 3 puntos, ¿está? Bueno, la resistencia a la flexión, la vamos a poner acá, resistencia a la flexión, que va a ser igual a 3 veces la fuerza por la longitud dividido 2 por el ancho por el espesor al cuadrado. Y el módulo de flexión va a ser igual a la longitud al cubo por la fuerza dividido 4 veces el ancho por el espesor al cubo por la deflexión. ¿Sí? Bueno, teniendo eso, entonces decimos que la fuerza que nos está dando, la está dando en libras, por lo tanto, son 14,5, 28,9, 43,4, 57,9 y 87. A esa fuerza le va a corresponder una deflexión, ¿sí? Que tengan cuidado porque la deflexión dice por 10 a la menos 4, ¿sí? En la tabla. Por lo tanto será 25 por 10 a la menos 4, 50 por 10 a la menos 4, 75 por 10 a la menos 4, 100 y 149. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, el que tiene prendido el micrófono, ¿lo puede apagar? Bueno. Decimos entonces que lo que tenemos que calcular es la resistencia a la flexión, y el módulo de flexión. Bueno, si lo pueden, yo no lo tengo calculado, pero si lo pueden ir calculando ustedes y me van dando los resultados, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, entonces, si tenemos F, que F es de 14,5 por la distancia que es 6, dividido 0,5 por 0,25 al cuadrado, ¿sí? Si me lo van diciendo por medio del micrófono, mucho mejor. $8.323
12.499, vayan verificando estos valores. 16.675 y por último 25.056. Bueno, entonces ya tenemos la resistencia a la flexión. ¿Qué unidades va a tener la resistencia a la flexión? Decimos que resistencia a la flexión es igual a 3 por F, que está en libras, L, que está en pulgadas, sobre 2 por W, que es el ancho, que está en pulgadas, y el espesor, que está en pulgadas cuadradas. Si simplifico, entonces me queda que resistencia a la flexión va a ser en libras sobre pulgadas cuadradas. Por lo tanto, que va a ser igual a PSI. ¿Sí? Bueno, si hacemos ahora el módulo de flexión, decimos que el módulo de flexión es igual a L, que está en pulgadas, al cubo, por la fuerza, que está en libra, dividido 4, por el ancho, que está en pulgadas, el espesor, que está en pulgadas, al cubo, y la deflexión, que está en pulgadas. Si simplifico, me queda que el módulo de flexión está en libras sobre pulgadas cuadradas. Por lo tanto, también está en PSI. Bueno, vamos entonces ahora a calcular el módulo de flexión. Que está en PSI. ¿Y cuánto les da el módulo de flexión? 40, 39,9, 40 por 10 a la 6, 39,9 por 10 a la 6, 39,9, 40 y 40,3. Bien, listo. Estén atentos porque en 10 minutos se va a cortar. Bueno, fíjense entonces que pudimos calcular el módulo de flexión. ¿Qué encontramos acá en el módulo de flexión? Fíjense, prácticamente son iguales entre 40 y 39,9, que es 40, y entre 40,3, que es aproximadamente 40, son prácticamente iguales. Por lo tanto, si yo tuviera que graficar esa tabla, yo me encontraría con que tendría esta curva no, porque fíjense que lo que tengo ahí es una recta, que son de valores aproximadamente iguales, de 40, 40 por 10 a la 6 PSI. Entonces lo que graficaría sería una recta, ¿sí? Una recta como esta, ¿sí? Eso me indica entonces que justamente lo que tengo es un gran módulo de flexión y que después, ¿sí?, tengo una parte muy corta en cuanto a la curva, y que por supuesto estoy siempre trabajando en un campo elástico y no tanto en el campo plástico. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda les queda sobre este ejercicio? Acá dicen cómo es la fórmula para el módulo de flexión. Ahí está, si la podés ver. Ustedes están viendo la pantalla acá, ¿no? Bueno, ahí podés ver el módulo de flexión. Bueno, lo vamos a poner acá.
resistencia a la flexión, que decíamos que era 3FL sobre WH cuadrado 2. Un módulo de flexión es L al cubo por I sobre 4 WH. Bueno, lo dejamos ahí en la pizarra para que lo puedan ver. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Yo no quiero un sándwich de mortadela, yo quiero un Por favor, si no están viendo, si no apagan los micrófonos, corten la clase. Yo y mi familia somos todos re locos. Se ofenden por cada cosa. En la persona... Voy a ser mamá de gemelos. Yo le pongo, felicitaciones, prima, por fin. Bueno, evidentemente hay una persona que no le importa la clase porque está poniendo otra cosa, ¿sí? Acabo de silenciar los micrófonos, pero si esta actitud continúa, yo puedo visualizar quién es el que tiene el micrófono abierto, ¿sí? Así que les voy a pedir, por favor, si no le interesa la clase, que se vaya de la clase directamente. No estoy tomando lista, así que se vaya, pero no molesten, ¿sí? No molesten, porque la verdad es que ya es bastante complicado el tema de dar clases por medio de este sistema, que encima me pongan, no sé, una charla sobre dos personas que no me interesa, bueno, es muy molesto, así que les voy a pedir por favor que respetemos en el ámbito donde estamos, ¿sí? Sí, los acabo de silenciar, sí, acabo de silenciarlos. Bueno, pero de todas formas no tendría que ser esto de que yo los silencie a ustedes, sino que ustedes mismos tendrían que silenciarse porque evidencian que el que no está silenciado y se está escuchando música o se está escuchando una conversación es porque no está prestando atención a la clase y después preguntan que no entendieron, ¿sí? Porque no prestaron atención. Bueno, dentro de un rato sí se va a cortar. Vamos a dejar planteado el ejercicio 75 y nos quedaría únicamente el ejercicio 75 y el ejercicio 76 para realizar y terminaríamos con flexión. Bueno, ¿hay alguna duda? Ustedes habrán visto que es un ejercicio muy, muy fácil. Lo que pide son aplicar las fórmulas que ya tenemos, ¿sí? Que ya hemos visto, así que no hay ninguna complicación hasta este momento, ¿sí? En el ejercicio 74 dice, lo vamos a dejar, si se corta volvemos a conectarnos, dice, se realiza un ensayo de flexión de 3 puntos, volvemos a repetir, es de 3 puntos, en un bloque de circonia que tiene 8 pulgadas de largo. Vuelvo a repetir, las 8 pulgadas es con respecto a la viga, ¿sí? 0,5 pulgadas de ancho y 0,25 pulgadas de espesor. El bloque mencionado se apoya sobre soportes separados a 4 pulgadas, ¿sí? Y cuando se aplica una fuerza de 400 libras, se produce la rotura del material. La flecha leída al momento de la falla, es de 0,037 pulgadas. Determinar la resistencia a la flexión y el módulo en flexión. Bueno, lo que podemos, hay que volver a conectarse, profe. Sí, es el 2 de basa. Bueno, ya está, antes de que se corte, está planteado el ejercicio.
Fíjense que lo mismo que calculamos recién, tienen que calcular la resistencia a la flexión y tienen que calcular el módulo de flexión, igual que calculamos recién. Así que cortamos acá y nos volvemos a conectar, así ya podemos ver los resultados, ¿sí? Y no se nos corta, ¿sí? Cortamos acá entonces y nos conectamos.